La educación en la época colonial. Vamos a hablar del presidente Juan José Flores. En la época de 1830, cuando Juan José Flores ingresa como primer presidente del Ecuador, se podría decir que Juan José Flores en realidad era casi en su totalidad analfabeto. En su primer periodo presidencial, Juan José Flores descuida casi por completo la educación y se queda estática en ese tiempo. En la primera presidencia de Flores, esta permaneció estática en una época colonial donde la educación fue de un corte escolástico. Los alumnos eran escasos y las escuelas eran privadas y eran sostenidas miserablemente por los padres de familia y por los del municipio. No eran admitidas, pero sin embargo ellas asistían para aprender a leer, escribir y a rezar. Los materiales que se utilizaban en aquella época para la enseñanza eran tablas en la arena o en pencas de cabuya. Los colegios y las universidades perdieron sus privilegios. Ya en la segunda etapa de presidencia de Juan José Flores se le da mayor importancia a la educación de las mujeres, dándose así la creación de un nuevo colegio para señoritas llamado Santa María de Socorro. En la última administración de Flores existían 173 escuelas en todo el país, donde 126 escuelas eran privadas y 44 escuelas eran públicas. Además, Vicente Rocafuerte, como gobernador en la época presidencial de Juan José Flores, logra la creación de nuevos colegios, uno de estos, el San Vicente, creado en el año de 1841, y logra la mejora del Colegio San Fernando. Y con esto concluimos la educación en la época floriana. Bueno, en este caso hablaremos sobre Gabriel García Moreno. Su periodo empezó en los años 1860 hasta los años 1875. En este periodo garciano se vincularon diferentes obras educativas relacionadas con ciencia y arte dentro de la educación. En este periodo se crearon instituciones públicas y privadas, en las cuales tenemos la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Nacional para Indígenas y el Colegio San Gabriel, todos estos ubicados en Quito. Gabriel García Moreno triplicó la inversión fiscal en obras educativas y aumentó a 32.000 el número de alumnos, lo que significó un creciente del 250%, tarea excepcional para entonces. Dictó la primera ley de instrucción, estableció la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza escolar, fundó el primer normal indígena, llamó a los hermanos de las escuelas cristianas para enseñar a los niños, a las religiosas de los Sagrados Corazones y de la Providencia para las niñas. Además, otorgó el primer jardín de infantes. La obra en la que mayor empeño puso fue la Escuela Politécnica, fundada el 3 de octubre de 1870 con 16 sabios profesores, jesuitas alemanes en su mayor parte, Wolf, Sodiro, Dressel, entre otros, pero también seglares tenía como objetivo fundamental la enseñanza de las ciencias, pues García Moreno sostenía que no hay verdadero progreso ni Estado moderno sin desarrollo científico y tecnológico. El plan de García Moreno era lograr en un plazo más o menos corto la erradicación del analfabetismo mediante la obligatoriedad de la enseñanza primaria, para conseguir que la mayoría indígena se integrara al sistema educativo. También se creó un colegio especial destinado a la formación de los maestros y numerosas escuelas rurales. También se creó el Conservatorio de Música y la Escuela de Pintura y Escultura. Creó la Escuela de Artillería y restauró la Escuela Militar Náutica. Inició las Guardias Nacionales y dotó a las Fuerzas Armadas de cuarteles y material bélico, terrestre y naval. En su segundo periodo, Gabriel García Moreno fue donde llevó a cabo el proyecto de la promulgación de leyes educacionales en 1869 y 1871. Ahí fue donde centralizó el manejo de los establecimientos de la enseñanza del país, el mismo que exigía más exigencia que los planes de estudio y estableció elevadas exigencias para la toma de exámenes en otros niveles.
Al finalizar la segunda administración, se fundó la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente a la Real Española. Fundó también la Imprenta Nacional.